¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos a través de la pantalla de Palenque TV. Yo soy Jaime Albarracín y como siempre tenemos importante información en el ámbito, por ejemplo, de la educación financiera, de también otro tipo de emprendimientos que usted pueda desarrollar a nivel de negocios, a nivel de comercio. Vamos a abundar sobre estos asuntos en esta edición. Pero vamos de inmediato a nuestra primera entrevista. Estoy ya junto al ingeniero Mauricio Peña. Él es un conocido profesional en el medio. Además, es docente universitario de la Universidad Loyola, a quien ya tengo el gusto de saludar. Mauricio, muchas gracias por aceptar esta invitación. A él lo hemos convocado para hablar sobre presupuesto familiar, manejo de deuda. Voy con una primera pregunta entonces, Mauricio. ¿Cuáles serán las claves del éxito para un adecuado presupuesto familiar? Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. ¿No? Entonces, ¿cuáles serían las claves del éxito justamente, ¿no?, para el presupuesto familiar? Entonces, nosotros sabemos que en el corazón de cada hogar, la administración, en el caso de las finanzas, es una tarea fundamental y esencial dentro de todas las familias, ¿no? Y juega un papel crucial en la estabilidad y el bienestar de la familia, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, en el presupuesto familiar, primero es hacer un plan detallado justamente de todos nuestros ingresos y gastos que tenemos, ¿no? Ingresos como ¿qué? Ingresos como sueldos, algún ingreso que estamos recibiendo por algún trabajo que estamos realizando, ¿no? O intereses por alguna inversión que estamos haciendo, ya sea en el banco, ¿no? Y después clasificar nuestros gastos, en este caso dos tipos de gastos, que son los gastos fijos y que son los gastos variables. Respecto a los gastos fijos, nos referimos a ¿qué? A el pago comúnmente de los alquileres de mes a mes, una hipoteca, servicios públicos, seguros o pago de algún préstamo que tenemos en el banco. Y cuando hablamos de gastos variables, nos referimos a lo que son alimento, transporte, entretenimiento o compras diversas que hacemos al día a día. Entonces, justamente nosotros tenemos que hacer una comparación en base a nuestros ingresos y nuestros gastos. En base a eso, nosotros ya podemos definir un ahorro y un fondo de emergencia que debería tener, ¿no?, todas las familias al hacer el control justamente de este presupuesto, ¿no? En el ahorro, lo que vamos a realizar justamente a un inicio, a una nueva familia que tal vez está empezando justamente, ¿no?, a formalizar su hogar, con tal vez unos nuevos integrantes en la familia, entonces hacer un pequeño ahorro que deberíamos empezar por lo menos un 10% de los ingresos que se va generando, ¿no? Entonces, también tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia justamente nos va a ayudar en caso de alguna pérdida de empleo, poder acudir justamente a este fondo de emergencia. También alguna emergencia médica que comúnmente nosotros tenemos, ¿no? Habitualmente nosotros no estamos libres justamente de cualquier enfermedad o algún accidente laboral o en cualquier ámbito, y poder justamente acudir a nuestro fondo de emergencia, ¿no? Entonces, en base a eso, todo esto nos va a ayudar básicamente a poder administrar, ¿no?, las finanzas de una familia. Perfecto. Ahora, respecto a lo que son... Sí, la pregunta es aquí para ir un poquito desmenuzando esta importante información que nos está dando. A ver, por ejemplo, agua, luz, ¿por qué no ahora la compra de tarjetas para celulares, pero también gas, por ejemplo? ¿Son gastos fijos o variables? ¿Por qué la pregunta? Porque, bueno, en invierno, por ejemplo, alguien utiliza una estufa o se ducha con agua caliente que viene de energía eléctrica. ¿Cómo se podría entender entonces este tipo de gastos? En ese tipo de gastos nosotros lo podríamos tomar como un gasto variable, porque justamente dependiendo del tiempo en el que va pasando, hay meses que vamos a hacer mayor uso justamente de energía, ¿no?
en este caso eléctrica, tanto para manejar estufas o el consumo justamente de gas para los famosos calefones para el caso de este frío. Entonces consideramos justamente estos gastos variables. El punto acá es también que tanto gastos fijos y gastos variables tomarlos en cuenta para que nosotros podamos administrar muy bien estos gastos, en especial los gastos variables, ¿no? Que en este caso son algunos gastos que nosotros podemos tratar de manejarlos, administrarlos de la mejor manera y eficientemente para que nuestros gastos se vayan disminuyendo justamente, ya que los gastos fijos no se van a poder modificar, son fijos, ¿no? Son estáticos cada mes, dependiendo si es que nos va bien o nos va mal en un mes o no, esos gastos van a ir incurriendo seguidamente, ¿no? En cambio, los variables tenemos que tomarlos en cuenta y ver la manera en cómo cada familia puede justamente optimizar esos gastos. Ahora, en función a aquello, ¿cómo se puede desarrollar un cálculo, tomando en cuenta que es un presupuesto, ¿no es cierto? ¿Cómo nos podemos aproximar a un cálculo que sea lo más preciso posible para que no existan variaciones tampoco en nuestro presupuesto? En ese caso, lo que nosotros debemos analizar, uno, siempre van a ser nuestros ingresos. En el caso de los gastos, ¿no? Vamos a irlos registrando mes a mes, ¿no? Todos los, primero clasificando justamente, como hemos dicho, gastos fijos y gastos variables, ¿no? En base a eso, tomar los gastos variables y tratar de sacar un promedio, ¿no? Y en base a eso nosotros poder tener un presupuesto aproximado justamente al que vamos a utilizarlo el mes a mes, ¿no? Y esa diferencia justamente, nuestros gastos deberían ser mucho menores a nuestros ingresos. ¿Por qué? ¿Qué va a causar esto? Que deberíamos justamente que los gastos sobrepasen a los ingresos, va a causar justamente déficit en nuestra familia, ¿no? Entonces debemos controlar justamente los gastos muy bien para poder justamente atribuirnos a lo que es nuestro ahorro y el fondo de emergencia, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los ingresos, vamos a ver, de repente el papá tiene sus ingresos, la mamá los suyos, y el abuelito de repente tenga esa dicha de tener una renta, ¿no es cierto? Y también aporta a la familia. Hay que diferenciar los ingresos, cómo se puede desarrollar ese cálculo, porque sabemos también que existen familias donde la mamá dice, no, son mis ingresos, yo voy a pagar el agua, la luz, tú encárgate de pagar esto. ¿Así puede funcionar un presupuesto? En el caso de todos los integrantes que conforman justamente, ¿no? la familia, los que están justamente en el mismo hogar, es justamente un aporte, ¿no? Lo que comúnmente debería hacerse es un punto, ¿no? En el cual sabemos que cada uno aporta desde el bolsillo justamente a lo que le alcanza o el sueldo que va generando o algún ingreso que va sacando, ¿no? Ya dependiendo en el que el papá trabaja, la mamá tal vez a veces desempeña o hace algún negocio, ¿no? O las personas mayores, ¿no? Los que son las personas de la tercera edad que quieren apoyar justamente con lo que es el bono que a veces se les van generando justamente mes a mes, ¿no? Entonces acá también, ¿no? Ver justamente hacer, ¿no? Una escala de cómo podríamos hacer un aporte, ¿no? Dependiendo de justamente el ingreso que va generando cada integrante de la familia, y en base a eso también ir manejando un promedio y ver un ingreso fijo, ¿no? El cual se va a ir comparando con los gastos también de la familia, ¿no? Ahora bien, hemos hablado algo de ¿por qué no tener deuda? ¿No es cierto? De repente se ha comprado una movilidad, se tiene que pagar también algún préstamo para algún anticrético. Esta deuda, suponiendo que los ingresos entre 3 personas de la familia, que esta está compuesta por 5, 3 adultos, 2 menores, logran un ingreso de 10,000 bolivianos. ¿Cuál debería ser el máximo nivel de deuda que debería alcanzar esa familia? ¿Un 30, 40% o de repente menos? Justamente para el caso de la deuda máximo, ¿no? Y a un inicio, la familia por lo menos debería tener el 40% que se va a ir directamente al plan de pagos de lo que son las distintas deudas que se hacen. Ahora, hablando respecto a deudas, no es atribuible justamente a generarnos deuda tras deuda. A veces una deuda justamente
lo más beneficioso para tal vez comprarnos un auto, comprarnos una casa, que es algo que realmente va a ser necesario para el hogar, para la familia, ¿no? Y no tal vez hacer un gasto, un préstamo que al momento algunos hacen, ¿no? Para pasar a alguna fiesta, porque justamente ese es un dinero que en ningún momento lo va a recuperar o lo va a poder usar, o usarlo como patrimonio mismo de la misma familia, ¿no? Entonces, en ese caso, debería por lo menos considerarse el 40% de los ingresos que se va generando, ¿no? En el hogar, y también no ir generando deuda tras deuda, prestándonos dinero para poder cubrir alguna otra deuda y después prestarnos otra vez para poder acudir a otra deuda, ¿no? Que eso ya justamente va negativamente contra el presupuesto familiar, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, ¿habrá posibilidad de ahorro? Si ya me he prestado dinero y estoy pagando, vamos a ver, un ahorro o un préstamo positivo, ¿no es cierto?, para un anticrético. ¿Tendréis todavía la capacidad de ahorro? ¿Deberé pensar todavía en ahorrar? Sí, siempre deberíamos tener justamente esa ideología de ahorro, porque el ahorro es algo muy importante. Ahora, muchos a veces vemos, ¿no? Desde el punto de vista nos prestamos dinero y decimos, no, casi todo lo que estoy generando fuera de mis gastos que tengo con mi familia, estoy pagando mi deuda y ya que ahí se acaba todo, ¿no? Por eso justamente nosotros debemos analizar también entre familia, en toda la familia, cuánto justamente, ¿no?, generamos de ingreso y hasta cuánto somos capaces de pagar una deuda, ¿no? Y justamente en base a eso ya poder tomar en cuenta nuestro ahorro familiar o un plan justamente de emergencia para casos extraordinarios que puedan pasar justamente en las familias, ¿no? Ahora bien, el ahorro debe ser igual, ¿en qué margen? 30, 40%, lo que se pueda en algún caso. Lo mínimo, por lo menos, deberíamos nosotros tener un ahorro del 10% del todo de lo que genera justamente todos los ingresos que genera toda la familia. Por lo menos el 10%, ¿no? Que justamente se puede realizar haciendo justamente un ajuste en nuestros gastos, en especial en esos gastos innecesarios que a veces la familia puede incurrir, ¿no? La forma también de cómo ahorrar desde la canasta familiar, ¿no? Pudiendo adquirir, en este caso, alimentos de la temporada, por ejemplo, que es una forma más fácil de economizar nuestro presupuesto, ¿no? Y también evitar justamente algunos gastos innecesarios que no van a generar justamente nada en la familia, ¿no? Bueno, esas salidas de repente o ir de repente mucho a las fiestas también pueden considerarse algo así, porque algunos también piensan el hoy, ¿no es cierto? Hoy hay que vivir, no hay un mañana de repente y se olvidan del ahorro. Ahora, en función a pago de deuda, ahorro, también podrá existir, sin embargo, un margen para que podamos tener diversión, porque los seres humanos necesitamos divertirnos también, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? No toda la vida, como decimos, es trabajar, trabajar, trabajar y al final no disfrutamos absolutamente nada. Sí, debería haber justamente, ¿no?, un pequeño presupuesto, no, perdón, dentro del presupuesto un pequeño, ¿no?, un pequeño porcentaje justamente para poder justamente salir con la familia, salir de paseo o justamente por eso también generamos justamente el ahorro, ¿no? Que el ahorro nos va a ayudar a cubrir tal vez un pequeño viaje o un gran viaje, ya sea a un lugar, ya sea a otro país, ¿no? Por eso justamente generamos ese ahorro, ¿no? Que debería justamente estar dentro de la ideología de todas las familias, acostumbrarnos, tener la ideología de ahorrar siempre, porque ese dinero justamente lo podemos utilizar para justamente ese tipo, ¿no?, para desestresar a la familia, para compartir justamente con la familia, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de presupuesto, hay una implicancia muy fuerte en términos de temporalidad, tiempo. ¿Debo hacer mis presupuestos semanales, quincenales, mensuales? ¿Cómo debo planificar mi economía, mis ingresos y egresos en función al tiempo? En el caso del tiempo, ahora que estamos en una época muy cambiante respecto a precios,
subida de precios, en todo caso de distintos productos, en especial de la canasta familiar, ¿no? Nosotros deberíamos hacer tanto un presupuesto, un control de presupuesto de forma semanal, ¿no? Así también es recomendar también a todas las familias que hacer una compra semanal ahorra mucho que hacer la compra del famoso día a día, ¿no? Que comprarnos una librita de azúcar o una libra de arroz para hoy, ¿no? Y poder comprar, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? La canasta familiar de forma semanal. De la misma manera nosotros deberíamos hacer ese control, ¿no? Semanalmente. Para ya ir cerrando la entrevista, el éxito también de este tipo de presupuestos es la disciplina, es decir, cumplir férreamente, o es la posibilidad, digamos, de que esto no se entienda como una camisa de fuerza. En este caso, ¿no? La disciplina hace mucho en todo ámbito, ya sea empresarial, familiar, en la educación, ¿no? Pero no debería ser justamente algo que nos va a encerrar, ¿no? Una disciplina justamente que nos acostumbra a todas las familias de nuestro país, acostumbrarnos justamente a manejar nuestros presupuestos, a controlar cuánto estamos generando, cuánto estamos gastando, y de esa manera nosotros poder hacer nuestra planificación sobre qué porcentaje podemos ahorrar, qué porcentaje se puede ir a un plan de emergencia, qué porcentaje podemos manejar para hacer algún pago de un préstamo bancario, etcétera, ¿no? Pero lo que deberíamos considerar nosotros también. Perfecto, muchísimas gracias Mauricio por estos consejos, por esa capacidad de síntesis también que denota esa facultad docente, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por estar también en el programa, ha sido como siempre un gusto y bueno, que sea hasta una próxima oportunidad. Igualmente, muchas gracias por todo, ¿no? Les mando un saludo acá al canal. Muy bien, muchísimas gracias. Así hemos conversado entonces con el ingeniero Mauricio Peña, quien es docente universitario, reitero, además también muy conocido en el ámbito profesional sobre la elaboración de presupuestos. Usted ha podido ver que es muy importante mantener la idea clara de cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos en cuanto a gastos fijos, por ejemplo, pagar el colegio, si es así, ¿no es cierto?, de nuestros hijos. También hay que tomar en cuenta si se tiene una deuda, pagar aquello, pero el consejo es que siempre hay que ver la posibilidad de ahorrar, que es muy importante. Y otro tema que también ha sido tocado en esta entrevista y que nos parece fundamental es la disciplina. Si usted no va a cumplir su presupuesto, difícilmente va a llegar a fin de mes con sus ingresos. Bien. Vamos a continuación, como ya es habitual, a esta información internacional que tiene que ver con la economía europea, que a nosotros nos interesa bastante, sobre todo en función a esta guerra entre Rusia y Ucrania, que ha hecho subir el precio de los combustibles, de los carburantes. Así que vamos a ver cómo se está manejando este tema en Europa y por ahí también cuál es el efecto que tiene en la economía sudamericana, por ejemplo. Disparidad de opiniones en la reunión del G7. Estados Unidos considera que Europa debería ser más audaz a la hora de acceder a los activos congelados del Banco Central ruso. Se trata de unos 260.000 millones de dólares que se hallan sobre todo en Europa. Hasta ahora solo se han retirado los intereses y se han transferido a Ucrania. Sin embargo, la reacción a las protestas de Estados Unidos ha sido tibia, pues se temen consecuencias jurídicas. Las reacciones de Rusia no se han hecho esperar. Europa también titubea cuando se trata de China. Estados Unidos acaba de introducir nuevos aranceles punitivos y está pidiendo a los demás países del G7 que hagan lo mismo. Sin embargo, muchos países de la Unión Europea dependen del comercio con China y temen eventuales medidas punitivas. Estos temas serán objeto de debate en Italia hasta este sábado, pero no se esperan grandes avances.
Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a continuación a este repaso de los hechos noticiosos en el ámbito económico más importantes de los últimos días. Hechos noticiosos que indudablemente tienen su impacto en nuestro cotidiano existir, en nuestros bolsillos. Hablemos de la escasez del dólar, que esta semana también ha tenido nuevos capítulos. No ha desaparecido para nada la polémica. El presidente del Estado, Luis Arce, ha reconocido que hay carencia de dólares, pero también ha dicho que no hay un problema económico estructural en la economía y las finanzas de nuestro país. Acceso a recursos financieros y aceleración de nuestro desarrollo económico y social, que nos proyectará hacia un nuevo futuro. Por ello, es clave persistir en la vía soberana, antihegemónica y multipolar que hemos impulsado para consolidar la vía boliviana al futuro de cambio. Como varios países, tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar, pero no estamos en una crisis económica estructural, como pretenden posicionar la oposición para generar crisis política y acortar nuestro mandato. Con esfuerzo y dedicación vamos a superar estas y otras dificultades con el apoyo del pueblo boliviano. Otro de los temas muy destacados tiene que ver con lo que representan los estados financieros de los bancos. Se nos ha manifestado, por ejemplo, y esto es muy importante a tomar en cuenta, que, por ejemplo, en términos del comportamiento de la cartera, se habla de la cartera en mora. ¿Qué es la cartera en mora? Es lo que deben los prestatarios, ¿no es cierto? Aquellos que se han prestado dinero no están pudiendo pagar. Se nos ha dicho que es uno de los elementos más altos que se conocen en los últimos tiempos, pero si se compara con la región, Bolivia todavía continúa en niveles aceptables, si lo ponemos entre comillas, porque así también se han manifestado los expertos. Entonces, vamos a ver este ámbito y las repercusiones que existen sobre cartera en mora y depósitos en dólares en los bancos. ¿Qué ha pasado con los depósitos del sistema financiero? Estos mantienen una importante dinámica de crecimiento, al igual que la cartera. En este caso es mayor aún la dinámica que se ha observado en los depósitos. De hecho, en los últimos 12 meses tenemos 12% de crecimiento de los depósitos, ¿no? Como puede verse a marzo de 2024, con lo cual hemos podido alcanzar a más de 220.000 millones de bolivianos, y este crecimiento es el mayor observado en los depósitos en los últimos 4 años. Ustedes pueden ver en la lámina que, por ejemplo, el año 2023 solamente se creció hasta marzo 2,4%, el año anterior, es decir, el 2022, 7,1% y un año antes 5,4%. Esto nos muestra pues que tenemos también una importante dinámica destacable, y más destacable aún en el caso de los depósitos, donde el incremento ha sido de 23.930 millones de bolivianos. Cuando vemos por modalidad de depósito, observamos que los que más han crecido son los depósitos en caja de ahorros, que participaron con el 33% del incremento. Le siguen los DPFs a la vista y otro tipo de depósitos con menor porcentaje de participación. También queremos destacar que este crecimiento de los depósitos sigue acompañando el proceso de bolivianización de esta variable en nuestra economía. Otro de los temas importantes que se ha conocido en esta semana que concluye es el hecho de la posibilidad de comercializar, de comprar, para ser más precisos, gasolinas a cualquier hora del día. Aquello estaba restringido, pero lo que muchos no sabíamos es que esta comercialización se puede dar en bidones. Sí, en bidones. Creíamos que aquello estaba prohibido en cualquier lugar del territorio nacional, pero no fue así. Y tanta ha sido la sorpresa que se cree que esta forma de adquirir estos combustibles puede derivar en masivo contrabando, si se quiere ver así, de combustibles. Vamos a ver. Para aquellas personas que requieren actividades lícitas menores a 120 litros. A partir del decreto 4910 se establecen nuevos requisitos, en los cuales el tema más importante es que sea mayor de 18 años y portar con la cédula de identidad.
Así que a partir de febrero de este año hemos podido establecer horarios en diferentes estaciones de servicio para la comercialización, lo cual ha permitido primeramente tener una reducción del 42% de la comercialización en bidoneros, pero una demanda creciente en números de usuarios. Tenemos alrededor de 700.000 ahora, que ya determina y establece que ya las personas están registradas en las estaciones de servicio. Pero para aquellas personas que no estuvieran registradas, tienen que portar la cédula de identidad, acudir a esta estación de servicio, presentar, inmediatamente hay un cruce de información con el CEGIP. Verificamos en este caso la fecha de vigencia de la cédula y el portador de la misma, y se puede dispensar hasta 120 litros de manera mensual y ser mayor de 18 años. Antes de la medida se comercializaba en diésel 14 millones de litros. Gracias a la medida hemos reducido a lo que es 8.31 millones, teniendo una disminución de 6 millones de litros en diésel. El tema de gasolina se comercializaba en la actividad bidoneros de 53 millones, hemos reducido a 30 millones, lo cual determina una disminución en volumen de 22 millones. Esto establece que entre gasolina y diésel, gracias a las medidas, hemos tenido un control importante de 29 millones de litros. Esto equivale a un 42-43% de reducción, pero que ha sido esto inversamente proporcional porque ha crecido el número de registros. Y aprovechando el feriado de Corpus Christi, el presidente del Estado se ha reunido con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que es uno de los organismos que más dinero le está prestando a Bolivia. Les ha hecho conocer, por supuesto, algunos indicadores económicos de precisamente la administración en ese aspecto del país. Y por supuesto también ha vuelto a reiterar que se tiene inflación baja, que existen bonos, que existen subsidios que están colaborando, permitiendo a la población seguir adelante pese a esta coyuntura económica adversa. El país con la inflación más baja del mundo. La inflación en Bolivia ha cerrado el año 2023 en un 3,1%. Y hay una previsión para este año en torno al 3,7%, al mes de abril estamos en un 1,3%. Comparemos esas cifras con una región latinoamericana que está con una proyección de inflación por encima del 10%. Y ahí es donde vamos a poder ver que la región y el mundo en general están atravesando por una crisis, sí, bajo crecimiento económico y elevada inflación. En ese contexto global y regional, Bolivia está a las antípodas de esa situación. Bolivia está manteniendo un crecimiento económico sostenido en torno a la media mundial y una inflación controladísima en torno al 1%, cuando el resto de países de la región latinoamericana están con una proyección por encima del 10%. Basta con ver lo que sucede al otro lado de la frontera, en la Argentina de Milei, donde hoy en día se ha dado a conocer que no hay gasolina, no han podido importar la gasolina, se elevan los precios de combustibles, servicios básicos, alimentos, todos los días, todas las semanas. Eso aquí no se lo ve. Tú ves la factura de la luz, del agua, el transporte público, el pan. No hay una variación. Ves variaciones puntuales en productos de la canasta familiar. Podrá subir un poco la cebolla, el tomate, subirá 1 peso, 2 pesos, pero al otro mes vuelven a bajar. Y lamentablemente se viene algún problema, podríamos decir a gran escala, si es que no se soluciona previamente, que involucra a los transportistas, que quienes están pidiendo más dólares, pero también están pidiendo que haya más carburantes. Lo curioso es que se da en una conjunción de otras demandas de otros sectores precisamente. Pero bueno, ahí está, y esta es la demanda, el pedido de los transportistas de carga pesada. Cabe recalcar, señores, que lo único que el transporte pesado está pidiendo es mejorar su situación. Lamentablemente ya no es sostenible para el transportista, para el camionero, para el chofer. Realmente vivimos situaciones inhumanas. Entonces, lo único que hemos pedido es reunirnos con el presidente del Estado Plurinacional. ¿Por qué? Lamentablemente debo hacer conocer a toda la opinión
boliviana, que nos hemos sentado en muchas ocasiones con el ministro de Obras Públicas, Montaño, pero no hemos logrado nada. El ministro Montaño siempre nos ha mandado a mesas de trabajo. Por eso estamos pidiendo que se siente el presidente con sus ministros a cargo de todo lo que nosotros estamos pidiendo. En nuestros estatutos y en nuestra situación es muy clara, somos antipolíticos, antibloqueos. Pero señores, ¿de qué forma nos va a escuchar el presidente? ¿De qué forma nos vamos a hacer escuchar? Señores, se tienen que poner a pensar que el transporte pesado es el ala fuerte que trae la importación y la exportación. El ala fuerte que paga temas impositivos, IT, IVA, IUE, y en cada municipio un impuesto anual por unidad de transporte. Debo recalcar y hacer conocer a la opinión pública que se está moviendo en todo Bolivia. No lo está pidiendo Héctor Mercado, no lo está pidiendo la Cámara Boliviana, lo está pidiendo el transporte pesado nacional e internacional. ¿Qué quiere decir? Que va a haber movimiento a nivel nacional. Vamos a una pausa, amigos, y cuando retornemos estaremos hablando de comercio exterior, de importaciones y exportaciones. ¿Qué cuidados debe tener usted, por ejemplo, si quiere iniciarse en el ámbito de la importación de tecnología? ¿O qué precauciones debe tener usted si quiere exportar? ¿Por qué no orfebrería? Vamos a hablar de todo aquello con una entrevistada de primer nivel. Así que, por favor, aguárdenos que la pausa es breve. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Les había prometido también una entrevista muy especial, muy importante, que estoy seguro a usted le va a servir para sus emprendimientos, porque aquí en Economía para Todos hablamos de educación financiera, hablamos de emprendimientos, hablamos de modelos de negocios y todos aquellos temas que son inherentes a nuestra economía. Ya estoy en contacto con la licenciada Miriam Arias. Ella es experta en comercio exterior, también en el tema de aduanas y también es docente universitaria de la Universidad Loyola. ¿Cómo está, Miriam? Un gusto saludarle. Gracias por estar acá en el programa Economía para Todos. Voy a ir con una pregunta hacia usted, que me parece vital para esta entrevista. ¿Cómo podemos entender hoy por hoy esta actividad de importaciones versus exportaciones a la que un buen número de personas se está dedicando hoy por hoy en Bolivia? Un gusto. Un gusto, muy buenas tardes, licenciado. Agradecerle por la invitación. Muchas gracias por permitirme compartir algo de el conocimiento acerca de comercio exterior que tenemos con las personas que a diario ven su programa. A ver, referente a lo que son importaciones y exportaciones en nuestro país, podemos decir que en el último tiempo, después de haber salido de la pandemia, muchas personas se han interesado por lo que es el comercio exterior, básicamente relacionado con el tema de lo que son importaciones y exportaciones. También debemos recalcar, si relacionamos el comercio exterior con la economía, que justamente es un tema muy álgido en este momento en nuestro país, desde las diferentes perspectivas desde las que se la enfoca, el hecho de que un país que no vende es un país que no crece, que no genera desarrollo, que no genera productividad. Entonces las empresas, al salir de las fronteras de Bolivia y querer vender y comprar, lo que hacen es generar movimiento económico en nuestro país, y relacionado con eso también estamos viendo el problema que estamos teniendo con las divisas. Debemos saber que cuando exportamos, nosotros el dinero que se cobra, lo diremos así en palabras simples y sencillas, pues son en divisas, es en moneda extranjera, y ese dinero es el que se trae y se inserta a nuestra economía para que pueda haber un movimiento económico fluido, un movimiento económico sano. Entonces, lo importante en este caso para las empresas que quieran dedicarse a este rubro es conocer el trabajo básicamente que realiza la aduana aquí en Bolivia, ¿no? En el hecho de que la aduana se dedica, por un lado, a controlar, por el otro lado a fiscalizar, y por el otro lado también se convierte en un ente recaudador de impuestos y tributos, porque no nos olvidemos que todo lo que ingresa a Bolivia a través de una importación legal
genera una obligación tributaria para el importador en este caso, que es el pago de tributos en cuanto a lo que es el impuesto al valor agregado, vale decir el IVA, el IT, el IC y si hablamos de hidrocarburos, el IHD. Y añadido a estos impuestos, pues también se cobra lo que es el gravamen arancelario en el territorio boliviano. Y este gravamen arancelario, pues es un porcentaje que se cobra sobre el valor en aduanas aquí en Bolivia, que ya está previamente establecido. En Bolivia, como en cualquier otro lugar del mundo, nosotros tenemos un documento que se llama el Arancel Aduanero de Importaciones, donde básicamente lo que encontramos es un listado de todos los productos que se nos pueda ocurrir, que se nos pueda imaginar, que son objeto o que puedan ser objeto de comercio legalmente y que ya están listados en este documento y que ya tienen un arancel aduanero preestablecido. Otro aspecto importante que las empresas que quieran dedicarse a este rubro deben saber o deben conocer es el hecho de que la liquidación de impuestos y gravamen arancelario pues se realiza considerando el valor en aduanas de las mercancías, que es establecido justamente dentro de la aduana, porque bueno, en nuestra aduana existen técnicos aduaneros que son expertos en el tema y que en función de los requisitos que nos pide los métodos de valoración, existen métodos de valoración aduanera que son aplicables en el mundo entero y Bolivia no está exento de esta situación. Necesitas el cumplimiento de ciertos requisitos, básicamente Miriam, lo que sería... Sí, lo escucho. Sí, para que la gente nos vaya entendiendo un poquito más, vamos a ir desglosando poco a poco, porque nos ha dado una avalancha de información y definitivamente ahí nos ha demostrado cuál es la experiencia y la experiencia que tiene en el ámbito. A ver, vamos un poco paso por paso. En tema de exportaciones, muchas personas señalan que es difícil exportar productos bolivianos, sobre todo en pequeña escala. No vamos a hablar de la soya, no vamos a hablar del gas, no, sino de algunos otros productos, ¿por qué no artesanías? En su experiencia, en todos los estudios que indudablemente ha desarrollado, ¿es muy difícil ser exportador en esta escala, me refiero, en Bolivia? Es complicado en el sentido de poder encontrar mercados que, como le digo, puedan, en todo caso, empezaremos por el lado del exportador, que el exportador pueda cumplir con lo que serían los requerimientos de los mercados internacionales. No solamente en el tema de cantidades o volumen de exportación, sino en el tema de calidad, en el tema de sanidad, de inocuidad y todos los otros requerimientos que tienen varios países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, donde básicamente hay mercado para este tipo de productos. Entonces, la dificultad no está tanto en el hecho de poder sacar nuestros productos del mercado boliviano, porque el gobierno sí tiene políticas que apoyan la exportación, pero la dificultad está en poder cumplir con los requerimientos de los países fuera del territorio boliviano. Eso es lo que genera mayor limitación en el tema de las exportaciones a día de hoy en Bolivia. Versus, entonces, importaciones. Actualmente es más fácil importar, traer productos desde afuera. Me refiero en ese versus, ¿no? Exportar, importar. ¿Qué vendría a ser más fácil en todo caso? Vendría a ser más fácil ahora importar en el sentido de que acceder a un mercado internacional cuando necesitamos adquirir productos fuera de, bueno, en todo caso, acceder a un mercado internacional cuando necesitamos comprar productos fuera de Bolivia, es más fácil para cualquier persona. Tenemos gente experta en Bolivia que se dedica a ese trabajo. Es más, la aduana reconoce a lo que son los agentes y las agencias despachantes de aduana aquí en el territorio boliviano como intermediadores. Ellos son considerados auxiliares de la función pública aduanera. Entonces, cualquier persona que quiera realizar una importación o exportación y no tenga el conocimiento necesario, puede recurrir a estas personas y ellos funcionan como un intermediador entre lo que sería la aduana y el importador, y ellos tienen el conocimiento necesario para poder asesorar a las personas en todo lo que sería el trámite, tanto administrativo como la gestión operativa, para que sus mercancías puedan llegar al territorio boliviano. Entonces, en ese sentido es más fácil el tema de la importación, y aparte lo vemos reflejado en lo que es el indicador económico que nos muestra la relación que hay entre importaciones y exportaciones, que es la balanza comercial justamente, donde lo que calculamos es lo que se vende y lo que se compra en Bolivia en relación al comercio exterior.
Y algo que es muy notorio en nuestro país y que seguramente muchas personas que tienen conocimiento al respecto lo saben, es que en Bolivia tenemos hace más o menos unos 3 años y un poquito más de tiempo un indicador económico negativo en la balanza comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lastimosamente compramos mucho más de lo que logramos vender en el extranjero. A propósito de eso, el otro día estaba repasando, tenía algunas lecturas y se decía que lo que más se está introduciendo al país son celulares. ¿Es evidente aquello? En realidad todo tipo de tecnología es que se está introduciendo a nuestro país. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda, ¿no? Vemos que a diario todas las personas, yo creo que no hay una persona a día de hoy, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero, a una cierta edad, que ya posea un celular o que ya posea una tablet o algún equipo tecnológico. Entonces, la gran demanda hace que las personas pues, se fijen en este mercado y requieran y demanden, bueno, y también demanden en el mercado internacional para traerlo obviamente al mercado boliviano. Y otra cosa que no debemos olvidar es que Bolivia no produce tecnología. Nosotros no tenemos una industria donde nos dediquemos a producir tecnología que podamos decir que es de origen boliviano. Entonces, sí o sí tenemos que recurrir a las importaciones. Bien, para ya cerrar este ámbito y pasar un poco más a lo aduanero, a ver, en temas de exportaciones, a este nivel que le hablaba, a pequeña escala, ¿qué es lo que más se está exportando y cuál sería uno de los mercados que más se está aceptando aquello que Bolivia produce? Bueno, a día de hoy podemos decir que aparte de lo que es tradicional en Bolivia, que hasta hace un poquito tiempo era el gas, siguen siendo los minerales, la soya y algún otro producto más que es tradicional de exportación de Bolivia, que hay muchas personas que se han dedicado a lo que es la producción de joyas de plata, de oro y que están exportándolos a mercados europeos, también a mercados norteamericanos. El tema de la artesanía que usted me mencionaba hace un momento, también mucha gente ha logrado abrirse mercado de a poquito en lo que son tanto el mercado europeo como el mercado norteamericano. Entonces, estos rubros, diríamos así, son los que están ganando de a poquito, se están introduciendo en los mercados internacionales a día de hoy, a comparación de lo que tradicionalmente exportábamos en nuestro país. Bien, en términos ya aduaneros, como un elemento, un factor muy importante, ¿cuál es la mayor traba que debe sortear, por ejemplo, el exportador? Es decir, ¿dónde debería tener más cuidado el exportador? Después vamos a hablar del importador. Ya. El exportador en lo que más cuidado debería tener es en cumplir normas de calidad primero en la producción o fabricación de las mercancías que pretende vender en el extranjero y luego en poder cumplir los requerimientos del mercado en el que él ha elegido que va a vender su producto. O sea, en ese proceso de internacionalización que las empresas inician, lo primero que se debe hacer es investigar el mercado al cual nos queremos dirigir, ¿no? El país en el que vamos a vender, porque no nos olvidemos que cada país, como en el caso de Bolivia, nosotros tenemos la Ley General de Aduanas, la Ley 1990, que es la que establece normas y requerimientos legales para el ingreso y salida de mercancías del territorio boliviano. Y al igual que en Bolivia, en todos los países del mundo existe una norma relacionada con el tema aduanero que debe cumplirse y respetarse cuando una empresa ha iniciado este proceso de internacionalización y decide entrar en un mercado que en un primer momento, en una primera instancia, es desconocido para la empresa. Entonces, es ese pequeño riesgo que hay que asumir. En temas de importación, bueno, porque obviamente si no importa legalmente ya está incurriendo en un delito que es el contrabando. Igual, la clave, el factor importante, digamos, a tomar en cuenta a la hora de importar. A la hora de importar, pues, primero en Bolivia considerar los aspectos logísticos, saber que el hecho de que vamos a ingresar una mercancía, cualquiera sea su naturaleza en territorio boliviano, tenemos que cumplir con la norma aduanera. En Bolivia existen 3 regímenes para la importación y el importador, bueno, la persona que decida realizar esta actividad, pues tiene que conocer acerca, por lo menos tener un conocimiento básico acerca de la norma, de lo que debemos cumplir en cuanto a lo que establece la Ley General de Aduanas, en cuanto a costos también. No nos olvidemos que ese es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque al ingresar una mercancía a territorio boliviano debemos considerar que hay gastos y costos que debemos nosotros sumar al precio de la mercancía adicional al que nosotros ya hemos pagado en algún momento. Entonces, es por eso también que a día de hoy en nuestro país hay está muy latente el tema del contrabando.
porque muchas personas al ver los costos tan elevados en los que hay que incurrir para realizar una importación, pues deciden incurrir, bueno, entrar en lo que ya son temas delictivos, cometiendo contrabando. Entonces, lo más importante que uno debe conocer es la norma legal jurídica para no incurrir en ningún tipo de delito. Y esto lo encontramos, cualquier persona tiene acceso a la información dentro de lo que es la Ley General de Aduanas y su reglamento. Y también ahora debemos conocer el Código Tributario, porque los ilícitos, delitos aduaneros se han convertido también en un tema de delito tributario porque estamos cometiendo evasión de impuestos. Entonces, para mí lo más importante es conocer la norma, tener un conocimiento básico para no incurrir no tener ningún problema en el momento de importar. Ahora, si yo soy, digamos, un novel en este tema de exportar, por ejemplo, o de importar, ¿por qué no? ¿Cuán eficiente es la cooperación que uno puede recibir de estos agentes aduaneros, ya sea en tema legal, en tema tributario? ¿Vale la pena? Porque si estoy comenzando, de repente no voy a tener mucho dinero para pagarles, en fin. Claro, a ver, en ese sentido, la ley, la norma jurídica en Bolivia no obliga a que una persona tenga que recurrir necesariamente a una agencia o un agente despachante. En ningún momento existe la obligación. Entonces, cuando una persona quiere dedicarse a esta actividad, pues de manera independiente puede agarrar, leer la norma y cualquier duda que tenga también puede ir a las oficinas de aduana, y ellos también ahí tienen gente que trata de informar y de, como le digo, hacer más sencillo el tema de la importación y de la exportación también, sin obligar a la intermediación de una agencia o un agente despachante de aduana, porque obviamente ese también es otro gasto adicional o otro costo adicional que habría que sumarle a todos los que implica una importación o una exportación legal en el territorio boliviano. Finalmente, ya para cerrar la entrevista, como se dice de manera pedestre, ¿no es cierto? ¿Hay derecho a pataleo cuando, digamos, me confiscan alguna carga? ¿Debo reaccionar inmediatamente? ¿Cuál sería el procedimiento que debo hacer en caso de tener esta contingencia, este problema? Bueno, si estamos nosotros incurriendo en un delito, vale decir, estamos cometiendo contrabando, pues la ley no nos permite, como usted dice en términos populares, hacer un berrinche, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la norma y estamos obligados como importadores o exportadores a conocer, por lo menos en mínimo, lo que pide la Ley General de Aduanas cuando vamos a ingresar o vamos a sacar mercancías del territorio boliviano, cualquiera que se dedique a esta actividad. Entonces, si nosotros estamos incurriendo con conocimiento de causa en un ilícito, pues no tenemos derecho a ningún reclamo. Ahora, si en algún momento nosotros consideramos que se está actuando de forma injusta y nosotros no hemos cometido ningún delito, no hemos incurrido en ningún ilícito, pues tenemos el derecho de reclamar. La aduana también hace un proceso de investigación referente a la situación, referente a los agravantes, referente a cómo están establecidos cada uno de los delitos tipificados en la ley 1990, y como le digo, que ahora también están tipificados en el Código Tributario. Entonces estaremos incurriendo en un doble delito en este caso, ¿no? En un delito aduanero y en un delito tributario a la par. Entonces, en ese sentido sí hay que tener bastante cuidado y, como le digo, para mí lo más importante es informarse. Esa es la clave para poder evitar cualquier problema, ya sea que nos dediquemos a una u otra actividad de comercio, ya sea importación o exportación. Esos serían los puntos más importantes. Y bueno, y sobre comercio internacional hay mucho de qué hablar. Sería muy amplio de explicar cada pequeño detalle que hay que considerar en este sentido. Así es, así que nos ha abierto usted la puerta para una próxima cita, para una próxima entrevista. Le agradezco por ahora, por esta información que nos ha brindado, y seguramente le vamos a volver a convocar para hablar sobre comercio internacional, que como usted dice, ya es prácticamente una ciencia aparte. Por ahora le digo muchísimas gracias y un placer haberla tenido aquí en el programa Economía para Todos. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias. Así hemos conversado, hemos sostenido esta entrevista con la licenciada Miriam Arias, que como ustedes han visto, conoce en la palma de la mano todo lo que está vinculado a esto del comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones. Nos ha dicho que, por ejemplo, las artesanías continúan siendo un buen producto para sacarlos fuera del país, claro, cumpliendo todas
las medidas legales existentes, ¿no es cierto? Hay que conocer el mercado y también hay que saber el tema de calidad y también en importaciones. Si usted no cumple en la norma, está arriesgando bastante, ¿no es cierto? De repente puede ganar algo, pero también va a perder mucho si incurre en el delito de contrabando. Y es un delito, así que mejor hagamos importaciones legales. La tecnología sigue siendo uno de los, podríamos decir, elementos, productos que más está recibiendo Bolivia en función a estas necesidades. Muy bien, cerramos entonces acá esta entrevista. Vamos a continuación al panorama internacional de las informaciones. Argentina sigue siendo noticia por el comercio internacional. Fíjense ustedes, amigos, amigas, que antes los argentinos, ¿no es cierto?, tenían la posibilidad de vender, de sacar todos sus productos. Ahora más bien los argentinos están comprando de afuera varios productos porque en los países vecinos algunos de ellos están muy pero muy baratos. No solamente pasa en la frontera con Bolivia, sino también le sucede en la frontera con Paraguay. Así que vamos a ver a continuación esto que está pasando con la Argentina y su comercio internacional. Nanagua, en Paraguay, se ha convertido en un pueblo fantasma. Los compradores solían acudir en masa a esta localidad fronteriza para adquirir importaciones baratas procedentes de Argentina. Las filas de los supermercados llegaban hasta la calle, pero ahora todo eso es historia. La inflación en Argentina sigue estando por las nubes, pero desde que Javier Milei llegó al gobierno, el peso puede devaluarse como máximo unos 2% al mes. Como consecuencia, los productos argentinos son ahora mucho más caros. Según datos oficiales, en septiembre del año pasado, el kilo de carne de vacuno costaba en Argentina unos $3.70, mucho menos que en los países vecinos. Hoy se pagan casi $7, casi el 100% más. El aceite de oliva y la pasta de dientes de Argentina se han convertido en artículos de lujo y cuestan el doble que en Paraguay y Uruguay. Por eso, las importaciones argentinas han caído un 25% entre enero y marzo. Mientras algunos echan de menos aquellos tiempos, otros celebran el cambio de tendencia y esperan que cada vez sean menos los que compren gangas procedentes de Argentina y vuelvan a adquirir más productos locales. Muchísimas gracias. Recta final entonces de su programa Economía para Todos. Hoy hemos hablado de presupuesto familiar y hemos hecho referencia a lo que representa nuestros gastos fijos, aquello que debemos pagar permanentemente, y los gastos variables como elementos que hacen a tomar en cuenta en un buen presupuesto. No hay que descuidar en ese sentido también los ingresos que uno tiene, y la disciplina es fundamental para que un presupuesto funcione adecuadamente. Pero también hemos hablado de comercio exterior, hemos hablado de comercio exterior, pero en relación a aquello que involucra a pequeños exportadores, ¿no es cierto? Se sigue manteniendo la posibilidad de exportar, por ejemplo, artesanías, que es uno de los mercados o de los productos en todo caso, que mayor mercado tiene más allá de nuestras fronteras. Pero también de las importaciones. Ojo con aquello, debe usted cumplir con la ley si no quiere perder su capital o perder en definitiva también su tiempo. Bien, amigos, con estas entrevistas, con estas remembranzas que hemos hecho de los hechos noticiosos más importantes de esta semana, despedimos Economía para Todos. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.